El pequeño pueblo de Tennessee era conocido por su vida tranquila y apacible. Calles bordeadas de antiguos robles, casas acogedoras con jardines bien cuidados, todo en este lugar respiraba serenidad. La familia Mellor encajaba perfectamente en este paisaje. Catherine, una madre de 28 años con 2 hijos, parecía la personificación de la perfecta ama de casa. Cada mañana se levantaba al amanecer para preparar el desayuno para su familia y luego se dirigía a la floristería local donde trabajaba como florista. Sus días estaban llenos del aroma de rosas, lirios y jazmines, y todo el pueblo admiraba sus arreglos florales. Su esposo, James, de 32 años, era un hombre en quien se podía confiar. Como gerente en una compañía constructora, proveía todo lo necesario para su familia. Los vecinos admiraban a la pareja, jóvenes, atractivos, exitosos, eran un ejemplo para todos. Sin embargo, detrás de esta idílica fachada se escondía una historia que nadie podría prever. Cuando James propuso que su hermanastro Brian viviera con ellos, Catherine no se opuso al principio. Brian acababa de salir de la cárcel tras cumplir una condena de 10 años por robo. No tenía ni hogar ni trabajo, y James sentía la responsabilidad de ayudarlo a reconstruir su vida. Es mi hermano, Kat, merece una segunda oportunidad, decía James, tratando de convencer a su esposa. Catherine asintió, aunque sintió una leve inquietud. Brian llegó a su casa tarde por la noche, con una mochila en la mano y una mirada cansada. Su llegada parecía marcar el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, pero nadie podía imaginar cuán peligroso sería. Desde el principio, la presencia de Brian era palpable. Era un hombre alto y fornido con modales algo toscos, pero su carisma era innegable. Contaba chistes, ayudaba con las tareas del hogar e incluso comenzó a ofrecer su ayuda en el trabajo de Catherine. Al principio, esto parecía conveniente, un par de manos adicionales siempre era útil. Pero con el tiempo, Catherine comenzó a notar que sus miradas hacia Brian se prolongaban cada vez más. Su fuerza y confianza contrastaban con el cansancio de James, quien regresaba exhausto después de un largo día en la construcción. Una noche, mientras James se retrasaba en el trabajo, Brian se ofreció a ayudar a Catherine a cargar unas cajas de flores. En ese momento, algo cambió entre ellos. Sus conversaciones se volvieron más profundas, sus miradas más prolongadas. Catherine no se daba cuenta de cuán atraída se sentía por él. Intentaba reprimir esos sentimientos, pero cada día que pasaba junto a Brian hacía más difícil ignorarlos. James no notó de inmediato los cambios en la atmósfera del hogar. Creía que su hermano simplemente estaba agradecido por la ayuda y trataba de encaminar su vida. Sin embargo, pronto comenzó a percibir pequeños detalles. Brian y Catherine pasaban demasiado tiempo juntos en una misma habitación, y sus conversaciones se detenían cuando él entraba. Un día, encontró una taza de café olvidada en el porche, un lugar donde, según él, su esposa nunca se sentaba antes de la llegada de Brian. Las dudas comenzaron a invadir su mente, pero decidió no confrontarlos aún. Mientras tanto, Brian se volvía cada vez más audaz. Sabía que atraía a Catherine y jugaba con ello. Su nerviosismo, sus miradas rápidas hacia él, solo aumentaban su interés. Las tardes que pasaban juntos bajo el pretexto de discutir asuntos del hogar se volvieron cada vez más tensas. Una vez, mientras le ayudaba a recoger una flor que había caído, sus dedos se rozaron y permanecieron unidos un poco más de lo necesario. Ese momento quedó grabado en su memoria como algo más que un simple accidente. En los pequeños pueblos, los rumores se propagan rápidamente, pero hasta ahora ninguno de los vecinos sospechaba nada. Los Mellor seguían siendo la familia modelo a los ojos de todos. Pero dentro de su hogar, la tensión iba en aumento. Catherine se debatía entre su deber hacia su esposo y una inexplicable atracción hacia su cuñado. Brian, por su parte, disfrutaba de la situación, consciente de que tenía el control sobre las emociones de ella. Fue en este periodo cuando James comenzó a notar los retrasos de Catherine en el trabajo. Ella lo explicaba diciendo que necesitaba terminar pedidos,
pero él no estaba convencido. Un día, llegó a su tienda de flores más temprano de lo habitual y la vio salir del trabajo con Brian. Reían, sus cabezas inclinadas una hacia la otra, y la distancia entre ellos parecía demasiado corta para ser solo una amistad. James sintió cómo la ira comenzaba a hervir en su interior, pero decidió no decir nada, por ahora. Catherine no se daba cuenta de cuán cerca estaba de cruzar una línea peligrosa. Sus sentimientos hacia Brian se hacían más fuertes, a pesar de todos sus intentos de ignorarlos. Cada noche miraba a su esposo y sentía culpa, pero al mismo tiempo sus pensamientos volvían a Brian. Aquella noche, cuando se encontraron solos en la tienda de flores por primera vez, fue para ella el momento en que su mundo habitual comenzó a desmoronarse. No sabía qué sucedería después, pero sentía que ya no había vuelta atrás. La llegada de Brian a la casa de los Mellor se convirtió en una prueba real para todos. Su pasado no era un secreto, una condena por robo, 10 años tras las rejas y una relación difícil con su madre, quien, según rumores, nunca lo perdonó por sus errores. Sin embargo, lo que más sorprendió a Catherine fue la rapidez con la que James lo acogió nuevamente en la familia. No es su culpa, solo cometió un error, solía decir James, defendiendo a su hermano de cualquier crítica. Catherine trataba de apoyar a su esposo, pero le costaba entender por qué él estaba dispuesto a ignorar problemas tan evidentes. Brian no tenía prisa por compartir detalles de su vida. Hablar sobre los años que pasó en prisión parecía ser un tema incómodo. Pero una noche, durante la cena, soltó una frase que se quedó grabada en la mente de Catherine: la prisión es un lugar donde aprendes a ser fuerte o desapareces. Yo elegí lo primero. Estas palabras resonaron en su interior. Catherine comenzó a verlo no solo como un hombre que cometió errores, sino como alguien que había sobrevivido al infierno y había salido más fuerte. James solía hablar con cariño de su infancia. Aunque crecieron en familias diferentes, la conexión entre ellos existía. James disfrutó de una niñez en un hogar acogedor con ambos padres, mientras que Brian vivió con su madre, que apenas lograba llegar a fin de mes. No se conocieron hasta la adolescencia, cuando el padre de James confesó que tenía otro hijo. Esta revelación sacudió a toda la familia. Al principio, James veía a Brian como un rival por el cariño de su padre, pero con el tiempo, la relación se tornó más cercana, aunque la brecha entre sus vidas siempre fue enorme. Cuando Brian terminó en prisión, James sintió la responsabilidad de ayudarlo. Le escribió cartas, lo visitó siempre que pudo y lo apoyó económicamente. Somos hermanos, debemos apoyarnos, repetía James, convenciendo a Catherine para que aceptara a Brian en casa. Catherine quería creer que las personas podían cambiar, pero le costaba confiar en alguien con un pasado tan turbulento. Brian pronto se adaptó a su nuevo hogar. Se convirtió en una parte activa de la vida cotidiana de los Mellor, jugaba con los niños, ayudaba con las tareas del hogar e incluso acompañaba a Catherine al supermercado. Su carisma era innegable y no pasó desapercibido para los vecinos, quienes solían comentar: no parece un exconvicto. Sin embargo, dentro de las paredes de la casa, las cosas no eran tan simples. Catherine empezó a notar algo extraño en el comportamiento de Brian. Sus miradas hacia ella eran más prolongadas de lo normal y sus sonrisas, demasiado cálidas. Intentó convencer a su mente de que todo era una ilusión, pero cada día le resultaba más difícil ignorar su presencia. Mientras tanto, James, absorbido por su trabajo, no percibía ningún cambio en la dinámica familiar. Sus días estaban llenos de reuniones, llamadas y problemas laborales. Confiaba plenamente en Brian y no veía motivos para preocuparse. Una noche, mientras James asistía a una reunión tarde, Brian le propuso a Catherine ver una película juntos. Aunque al principio dudó, aceptó por cortesía. Durante la película, la conversación entre ellos fluyó de manera natural, pero Catherine no pudo ignorar cómo la atmósfera cambiaba lentamente. Brian habló de sus sueños y de cómo deseaba empezar de cero. Su voz sonaba sincera y Catherine sintió una conexión que no entendía completamente.
A partir de ese momento, su relación tomó un giro más personal. Brian comenzó a hacerle preguntas profundas sobre su vida, sus miedos y sus aspiraciones. Se mostraba como un oyente atento, algo que, según Catherine, hacía mucho que no experimentaba con James. Sin darse cuenta, empezó a depender emocionalmente de esas conversaciones. Cada palabra, cada mirada de Brian la atrapaban en un torbellino de emociones del que no podía escapar. Los niños también comenzaron a encariñarse con Brian. Jugaba al fútbol con ellos, les contaba historias y los ayudaba con sus tareas. Aunque Catherine no podía negar que su presencia hacía la casa más animada, también entendía que este vínculo se estaba volviendo demasiado importante para ella. Sentía cómo las barreras entre ellos comenzaban a desdibujarse, pero no sabía cómo detenerlo. Mientras tanto, James seguía ajeno a todo. Estaba convencido de que había tomado la decisión correcta al invitar a su hermano a vivir con ellos. Lo que no sabía era que su generosidad pronto se convertiría en el catalizador de una tragedia que cambiaría sus vidas para siempre. Después de varios meses de convivencia en la casa de los Miller, algo más que simples roces domésticos comenzó a gestarse. Brian se había convertido en una sombra constante para Catherine. Su conflicto interno la desgarraba, entendía que sus sentimientos hacia Brian eran incorrectos, pero no podía hacer nada para detenerlos. Su presencia se había vuelto una adicción, cuanto más intentaba alejarse de él, más la atraía. Una noche, mientras James estaba fuera en un viaje de negocios, Catherine se quedó en casa con los niños. Brian sugirió sentarse en el porche con una taza de té. Hablaron sobre el pasado, sobre los sueños que Brian nunca había logrado alcanzar y sobre cómo la prisión lo había cambiado. Catherine se dio cuenta de que le resultaba cada vez más difícil resistirse a esas conversaciones. Sus palabras penetraban directamente en su corazón, llenando el vacío que sentía en su relación con James. Cada día, sus conversaciones se volvieran más íntimas. Brian compartía historias de su juventud, de cómo siempre se había sentido un forastero incluso dentro de su propia familia. Catherine, por su parte, hablaba de sus sueños olvidados, enterrados bajo el peso de las responsabilidades como esposa y madre. Ambos encontraban consuelo el uno en el otro, sin darse cuenta de que todo esto los llevaba al desastre. James comenzó a notar que algo no estaba bien. No podía explicar exactamente qué era, pero sentía que su familia se alejaba de él. Brian parecía demasiado cómodo en su papel de tío simpático, mientras que Catherine a menudo parecía distraída. Una noche, James decidió revisar el teléfono de su esposa. Entre los mensajes habituales, notó algunos chats eliminados. Esto lo puso en alerta. La tensión alcanzó su punto álgido una noche, cuando Brian y James tuvieron una discusión. Lo que comenzó como una simple queja sobre tareas domésticas pronto se convirtió en una tormenta de reproches. Brian acusó a James de estar demasiado ocupado con su trabajo y de no valorar a su familia. James, por su parte, acusó a su hermano de aprovecharse de su hospitalidad. Catherine intentó calmarlos, pero fue en vano. La noche terminó con Brian saliendo de la casa dando un portazo. Después de este incidente, la atmósfera en la casa se volvió aún más tensa. Catherine se sentía dividida entre dos hombres, cada uno de los cuales demandaba su atención. Sabía que esto no podía continuar, pero no tenía idea de cómo romper este círculo vicioso. Brian, al regresar unos días después, actuó como si nada hubiera pasado. Pero sus miradas hacia Catherine eran más intensas y sus palabras más insinuantes. Una noche, Catherine no pudo conciliar el sueño. Bajó a la cocina, esperando que una taza de té caliente la ayudara a calmarse. Allí encontró a Brian sentado en la oscuridad, sosteniendo una fotografía de la familia. «Solo quiero tener una familia como esta», dijo sin apartar la mirada del retrato. Sus palabras la conmovieron y la asustaron al mismo tiempo. Sentía que las líneas entre ellos se desdibujaban cada vez más. Mientras tanto, James seguía notando los cambios, pero no sabía cómo enfrentarlos. Intentó hablar con Catherine, pero ella evitaba las preguntas,
insistiendo en que todo estaba bien. La ansiedad en James creció, convirtiéndose en sospechas. Comenzó a pensar que algo fuera de su control estaba ocurriendo en su hogar. Esto fue el inicio del final, un desenlace que ya no se podía detener. La cálida noche de agosto fue testigo de la tragedia que cambiaría para siempre la vida de la familia Miller. Todo comenzó con calma, pero la tensión acumulada durante meses alcanzó su punto máximo esa noche. Catherine estaba preparando la cena, mientras James regresaba del trabajo más temprano de lo habitual. Su rostro mostraba cansancio y preocupación, hacía tiempo que sospechaba que algo andaba mal en casa. Durante la cena reinaba un silencio opresivo. Los niños intentaban hablar sobre la escuela, pero los adultos estaban demasiado absortos en sus pensamientos. Brian se sentaba frente a James, lanzándole miradas fugaces. Catherine evitaba el contacto visual, sus manos temblaban al pasar los platos. James, notándolo, dijo con brusquedad, ¿alguien me puede explicar qué está pasando aquí? Brian sonrió, pero su sonrisa era fría. Tú ya lo sabes todo, James, respondió. Esa frase fue la chispa que encendió la atmósfera. James se levantó de la mesa de golpe, con los puños apretados. ¿Crees que no me doy cuenta? ¿Crees que soy ciego?, gritó. Catherine intentó intervenir, pero Brian se levantó y la interrumpió. Tal vez ya es hora de que dejes de esconderte, Catherine. Dile la verdad. Sus palabras sonaron como un desafío. Catherine se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo sacudido por sollozos. James dio un paso hacia Brian, pero este no retrocedió. La tensión en la sala era insoportable. «Has destruido todo lo que tenía», susurró James, mirando fijamente a los ojos de su hermano. Brian esbozó una mueca. «No, James, tú lo destruiste todo. Nunca supiste lo que tenías frente a ti». En ese momento ocurrió lo inevitable, el instante que marcaría sus vidas para siempre. James agarró el objeto más cercano, un cuchillo que estaba sobre la mesa. En un arrebato de furia, intentó atacarlo, pero Brian esquivó el golpe y lo empujó en respuesta. Catherine gritó, y los niños huyeron de la sala, aterrados por el ruido. La lucha entre los hermanos fue brutal. Se empujaban, derribando muebles a su paso. El cuchillo que sostenía James cayó al suelo, pero Brian, cegado por la ira, lo recogió y se lanzó hacia adelante. Un golpe certero, y James cayó al suelo. La sangre comenzó a extenderse por el piso de madera. Catherine quedó paralizada por el horror. No podía creer lo que acababa de ocurrir. Brian estaba de pie sobre el cuerpo de su hermano, jadeando pesadamente. Los primeros minutos después de la tragedia pasaron en un silencio opresivo. Catherine no podía moverse, sus ojos estaban fijos en el cuerpo de James tendido en el suelo. La sangre, que lentamente se extendía sobre el suelo de madera, parecía paralizarla. Brian, de pie junto a ella, respiraba con dificultad, sus manos todavía temblaban mientras sostenía el cuchillo. Era consciente de lo que había sucedido, pero no podía aceptar la realidad. No quería hacerlo, susurró, dejando caer el cuchillo al suelo. Los gritos de los niños, escondidos en la habitación contigua, sacaron a Catherine de su estupor. Corrió hacia ellos, tratando de calmarlos. Brian, al darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho, intentó irse, pero Catherine lo detuvo. No puedes simplemente huir. Esto es tu responsabilidad, dijo con voz temblorosa pero decidida. Llamó a la policía a pesar de las súplicas de Brian para que le diera una oportunidad de escapar. 15 minutos después, los coches patrulla con luces intermitentes rodeaban la casa de los Miller. Los agentes de policía rodearon la casa, sus voces eran firmes y claras. Catherine abrió la puerta, su rostro estaba pálido, los ojos rojos de llorar. Está adentro. Él mató a James, dijo señalando hacia la sala. Brian no opuso resistencia. Levantó las manos tranquilamente mientras los agentes le ponían las esposas. No quería hacerlo.
Todo se salió de control, repetía mientras lo llevaban al coche patrulla. Catherine observó cómo se lo llevaban, sintiendo que su corazón se rompía en pedazos. Había perdido a su esposo, destruido su familia y ahora veía cómo el hombre por el que sentía emociones contradictorias se iba para siempre. Comenzó una investigación oficial. Los agentes examinaron la escena del crimen, tomaron fotos y recogieron pruebas. El cuchillo, que yacía en el suelo, fue cuidadosamente empaquetado en una bolsa de plástico. La casa, que esa misma mañana estaba llena de vida, ahora se había convertido en una escena del crimen. Los vecinos, reunidos en la calle, murmuraban sobre lo sucedido, tratando de entender cómo una tragedia de este tipo podía ocurrir en su tranquilo barrio. Catherine pasó la noche en la comisaría dando su declaración. Su voz era monótona, su mirada vacía. Detalló todo lo que había sucedido, la discusión, la pelea, el momento en que Brian asestó el golpe. Los agentes le hicieron preguntas sobre su relación con Brian, y Catherine, sintiéndose culpable, confesó que había sentimientos entre ellos. Esta confesión fue otro golpe para su alma ya desgarrada. Al día siguiente comenzó la pericia forense. Los médicos legistas confirmaron que James murió instantáneamente por una puñalada en el pecho. Los investigadores examinaron la naturaleza de la herida, tratando de determinar si fue infligida en un arranque de furia o si fue un asesinato premeditado. Mientras tanto, el abogado asignado a Brian se preparaba para su defensa, con la esperanza de demostrar que su cliente actuó bajo presión de las circunstancias. Los hijos de los Mellor se mudaron temporalmente con sus abuelos. Catherine no podía estar con ellos, el sentimiento de culpa la consumía. Entendía que su debilidad y su incapacidad para romper el círculo de atracción hacia Brian fueron el inicio de esta tragedia. Los recuerdos de los días felices con James, las sonrisas de los niños e incluso esos primeros momentos cuando Brian se convirtió en parte de su vida, ahora le parecían extraños. Una semana después del asesinato, se llevó a cabo una reconstrucción de los hechos en la comisaría. Brian relató su versión, afirmó que se estaba defendiendo, que James lo atacó primero. Sin embargo, los investigadores encontraron contradicciones en sus palabras. Los testimonios de Catherine y las pruebas físicas en la escena del crimen indicaban que Brian no estaba en peligro cuando asestó el golpe. El juicio comenzó 3 meses después. El caso atrajo una gran atención pública, los medios discutían la tragedia de la familia Mellor, buscando detalles de su vida para entender qué los llevó a este desenlace. Catherine fue un testigo clave. Su testimonio fue emotivo, a veces contradictorio, pero trató de ser honesta. Contó cómo su relación con Brian había cruzado límites aceptables, cómo James comenzó a sospechar de ellos y cómo todo terminó esa fatídica noche. Brian se veía abatido, pero en su declaración continuó afirmando que no quería matar a su hermano. Su abogado basó la defensa en la versión de la autodefensa, pero el fiscal presentó pruebas convincentes que mostraban que las acciones de Brian fueron el resultado de una rabia y celos acumulados. Al final del juicio, el jurado declaró a Brian culpable de homicidio en segundo grado. El juez lo condenó a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Catherine, presente en la lectura de la sentencia, sintió alivio y vacío al mismo tiempo. Era el final, pero sabía que las cicatrices de esta tragedia permanecerían con ella para siempre. Después del juicio, Catherine intentó empezar de nuevo. Se mudó a otra ciudad, consiguió trabajo en una pequeña floristería y trató de mantenerse alejada del pasado. Sus hijos se recuperaban poco a poco, pero las preguntas sobre lo que le había sucedido a su padre seguían persiguiéndola. Cada vez que respondía, sentía que el dolor volvía. La historia de la familia Mellor se convirtió en una lección para muchos, sobre el poder destructivo de las pasiones ocultas, la importancia de la confianza y cómo una sola elección equivocada puede destruir toda una vida.